El texto nos lanza las siguientes preguntas. El texto nos relata que Coraj, Datán y Abirán y 250 personas importantes se congregaron contra Moshe y Aarón. Es decir, los que se levantaron no era cualquiera, ¿no? Eran personas que tenían mucha influencia dentro del pueblo. ¿Qué pretendían ellos con esa actitud? ¿Todos persiguen lo mismo? ¿Cuál es el motivo de este reclamo? ¿Por qué fue tan malo lo que dijeron? ¿Por qué se enoja tanto Moshe? ¿Cuál fue el reclamo que ellos expresaron y cuál fue el verdadero motivo e intención de este reclamo? ¿Es un reclamo justo o es un reclamo desinteresado? ¿Cuál fue la reacción de Moshe? ¿Qué relación hay entre lo que va a suceder, que la tierra se los tragará, con que Dios lo envió a Moshe? ¿Acaso el milagro demuestra algo? ¿Qué significa? Si Dios creara una creación, ¿acaso la creación no fue concluida en Bereshit? ¿El hecho de que se abra la tierra es una creación nueva? Ahora, de todo ello voy a concentrarme en un punto y es el punto de liderazgo y la rebelión. Comienza la parashá relatando, Baikak Korah ben Sak ben Kead ben Levi, Bedatan Abadim, Benei Eliab, Beón ben Pelef, Benei Reuven. Corá, hijo de Isaac, hijo de Kead, hijo de Levi, se apartó con Datán y Abirán, hijo de Eliab, y con On, hijo de Pele, de la tribu de Rubén. Nos empieza diciendo el texto, ojo que Corá era una persona que tenía importancia, no era cualquiera dentro del pueblo. ¿Qué nos empieza a mostrar esta parashá? Hay una palabra que quiero que se aprendan y es Magid. La palabra Magid en hebreo traduce al español líder, pero un líder espiritual. Es decir, que en el hebreo, para líder espiritual está Magid y para un dirigente gremial o un dirigente político, etcétera, está la palabra menaje. Magid es el título que se le aplica a Moshe. Korah se revela contra Moshe. ¿Con qué argumento? Con esta frase que es clave. Todo el pueblo es sagrado. Ese es el argumento que lanza Coraj. Lo encontramos en Bemidbar, capítulo 16, versículo 3. Dice él, todos son sagrados. Partiendo de ese principio, entonces es que construye todo su relato, toda su narrativa con respecto a el derecho que también tienen ellos de supuestamente estar al mando del pueblo, pero cae obviamente por intenciones no muy santas, es que empiezan a argumentar eso para rebelarse contra la autoridad puesta por Moshe, pero en realidad para rebelarse contra la autoridad dada por Dios. Ya hemos visto en otra oportunidad sobre la relación de Corán y su significado verdadero. En sí, los últimos motivos de Corá fueron sus intereses personales. Moshe era el profeta y Aarón el sacerdote y por eso Corá fue el anárquico de todo el tema. Debemos mirar cómo funciona el hombre realmente para este caso. En todo hombre hay un mundo interior y ese mundo interior se refleja en la realidad exterior de esa misma persona. Un ejemplo típico lo tenemos en las dos famosas y trágicas historias de Coraj y de Amán. Amán, por una cuestión privada, entra en discusión con Mordejai y esto lo lleva a decretar una aniquilación del pueblo judío. Korah tiene sus propias pretensiones personales y esto lo lleva a sublevarse, según él, a todo el pueblo contra la misma Torah y contra los mismos mandamientos. ¿Y por qué la Torah y los mandamientos? Pero lo que tenemos que tener claro es que los intereses personales en este tipo de asuntos, en la dirigencia de todo el pueblo, tienden a ser siempre pequeños y mezquinos. Cuando se está hablando de la dirección de todo un pueblo, no puede ser los intereses únicos y específicamente personales los que motiven a tratar de tomar el poder. Toda persona que
quiera subir al poder sola y únicamente para obedecer sus instintos personales egoístas, va a llevar al fracaso a ese pueblo. Es obvio entender que la mayoría de los líderes tienen una motivación personal, obviamente, detrás de las propuestas que hacen para subir al poder. Pero si esa es la única base que los lleve a buscar el poder, es una base que los va a llevar también al fracaso. Entonces, todas las actitudes y posiciones, en todas se esconde un verdadero significado, el verdadero móvil que puede llegar a denigrar o elevar a la persona. No deben existir en el hombre dos dominios, no debe existir dualismo, sino todas las acciones, hasta la más ínfima, tienen una repercusión que se va a evidenciar en la práctica. Y teniendo presente que el hombre debe tener un comportamiento recto para poder llegar a ser un verdadero líder espiritual, entonces es necesario que ese hombre tenga una conexión correcta con la Torá, básicamente en este caso, ser un líder espiritual. Y para ello se nos da este consejo en la ley oral. Sé cuidadoso con el precepto grande como con el pequeño, pues no conoces la recompensa de los mandamientos. Aparentemente tiene el hombre una jerarquía en los mandamientos. Existen, al parecer, consecuencias que nosotros no sabemos del hecho de guardar los mandatos. Nosotros tendemos a guardar los mandamientos porque pensamos que me van a favorecer en esto o en aquello, pero finalmente es tan grande su recompensa, nos enseña la Torah oral, que no podemos medir la paga por un mandamiento. No conoce su verdadera recompensa. No conocemos, por lo tanto, la verdadera esencia. No es un problema cuantitativo el guardar lo que dice la Torah. No es un problema de magnitud, no es un problema de toda la esencia humana. Y estos principios los podemos aplicar a la psicología del hombre. El hombre verá con los ojos, pero Dios verá el corazón del hombre. El hombre solo ve las apariencias exteriores. Dios ve lo más recóndito del corazón humano. El judaísmo agrega, sin embargo, algo más. Nosotros hemos observado la primera relación del hombre al exterior. La Torá nos muestra un segundo principio. Es decir, nosotros como hombres vemos lo de afuera. La Torá nos muestra un segundo principio. Aquello que causa daño es malo también para aquel que lo ejecute. Si alguien desea el daño de los demás, debe entender que se está haciendo daño a sí mismo y que a la larga ese daño se va a reflejar en él, se va a ir contra él. Aquel en cuyo ser cree el mal será al fin dañado por ese mismo mal, y aquel que no causa la felicidad de sus prójimos no puede lograr su propia felicidad. Es decir, la mezquindad siempre va a devolverse en contra de la persona que la origina. Conocida es una expresión del Baal Shem Tov, que es el creador del hasidismo, que dice: sabrás que aquello que está sobre ti es de ti. Todo aquello que conecte al hombre es un reflejo de las acciones del hombre. Hay una famosa parábola del Baal Shem Tov que nos permitirá comprender estos principios. Hubo una vez una fiesta y un músico ejecutaba en un instrumento una bella melodía y muy armoniosa, con dulzura extraordinaria, y los oyentes no pudieron detenerse, acompañaron la música con danzas y con saltos. Un sordo que pasaba por allí se paró a observar esos raros hechos y lo único que pudo pensar era que se hallaba ante una locura colectiva. ¿Por qué? Porque no podía escuchar la música, que era la que generaba todo eso. Esta es la posición del hombre en el universo en general. El universo entero es una melodía, una maravillosa sinfonía en la que cada acto, cada sentimiento, cada pensamiento es una nota, una pequeña melodía. El hombre, sin embargo, puede a veces ser sordo y no sentir aquella melodía maravillosa. El hombre puede no comprender la significación del universo, y es por ello que el hombre, a pesar de sus ojos, no pueden ver la unión y la unidad del universo todo. Pequeño es el hombre, pero a pesar de su pequeñez, tiene en sus manos las llaves del mundo y él puede elevar al bien o al mal.
En Coraj, que es el caso, se unió pues el error religioso al pecado personal. La anarquía se une a la incredulidad y al desconocimiento de Moshe y Aarón y sigue la negación de la Torah misma y a negar que la Torah es Min Hashamayim. Min Hashamayim, que quiere decir revelada del cielo, dada del cielo, que la Torah descendió del cielo. Cuando la persona empieza a cuestionar si la Torah viene del cielo o no, también obviamente es porque hay unos desequilibrios en su comportamiento que van a buscar de alguna manera justificar la no divinidad de la Torá. ¿Quién es el que dio la Torá? El mismo que dijo, el líder va a ser Moshe y el sacerdote, el Cohen, va a ser Aarón. Entonces, dos son los amores. Amarás al Señor tu Dios, ese es uno de los amores que nosotros debemos tener presente siempre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el otro de los amores que nosotros debemos tener presente. Si Coraj hubiera entendido realmente en su corazón estos principios, no se hubiera revelado. Porque si amo a Dios, esto me va a llevar a obedecer su voluntad, así racionalmente no me parece. Y el hecho de amar al prójimo hará entender también a mi ser que porque amo al prójimo, no cuestiono el estatus en que el prójimo se encuentre. Por alguna razón está en el estado, en el estatus que está. Y si Dios tiene control absolutamente de todo, llega alguien a escalar en la sociedad, a llegar a ser un líder, un dirigente, debo entender que por alguna razón también Dios permitió que esa persona llegara allí. Y ese ya no es mi problema, es algo que yo debo entender y debo aceptar, buscando eso sí siempre que lleguen al poder personas que sean idóneas, pero que si no son las personas que yo considero no idóneas para ese cargo, debo aceptar que esa es la realidad, ¿bien? Y entonces, si yo ando perfilado y emparejado con el principio de amar a Dios y con el principio de amar a mi prójimo, si tengo realmente un espíritu sano, en mi vida las cosas llegarán en su momento adecuado. Coraj debió esperar y debió entender que Dios dispuso a Moshe y a Aarón, Dios que se había revelado ante él junto con todo el pueblo en el monte Sinaí, que esta es una gran diferencia con el resto de las religiones, y solo si alguna vez les recomiendo leanse el libro del Kusari. El libro del Kusari es un libro del medioevo escrito en España, en el que se nos enseña que lo que distingue de la revelación que Dios le dio al pueblo de Israel de las demás religiones que dicen que Dios les habló, es que Dios le habló al pueblo en comunidad. Le reveló la Torá a una comunidad, no le reveló la Torá a una sola persona. Fue a todo un grupo de personas. Y entonces Cora, que junto con Datán y Abirán y todo el pueblo habían presenciado y habían visto los relámpagos y habían visto y habían oído la voz de Dios y sabían que Dios respaldaba a Moshe y que Dios lo había colocado en ese puesto, si hubieran aceptado con un corazón sano de decir amo a Dios y amo sus disposiciones y amo también a Moshe y amo a Aarón porque son mi prójimo, si hubieran tenido esa sabiduría, tarde que temprano les hubiera llegado el honor que buscaron por sus propios medios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que la frase termina diciendo, yo soy el Señor. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces Dios es Señor en tu vida. Cuando el hombre ame al prójimo, entonces llegará a saber y a comprender que yo soy el Señor y que hay por encima de la realidad sensible una realidad ideal superior. Llegará a ver con su alma a la divinidad y es por ello que este es el principio máximo, ¿sí? El Magid, el líder espiritual, nos lleva a la siguiente idea. Al igual que como se puede poner un sable curvo en una vaina recta, de la misma manera no se puede meter un sable recto en una vaina curva. La vaina es la funda. La rectitud de la sabiduría solo puede amoldarse a un alma recta. El bien y la verdad bajaron al mundo unidos. Este es el error de Corán. Querer ser algo para lo cual
no estaba preparado. La preparación es espiritual para cualquier caso. El judaísmo realmente en sí no se basa sobre los dirigentes. No existe en el judaísmo una jerarquía, no existen intermediarios entre el hombre y Dios, y cada uno puede rogar por su propio perdón y puede pedir su absolución. No hay un papa en el judaísmo, no hay una institución que sea la que tiene la verdadera conexión y la verdadera verdad para todo. No hay hombre en el mundo que pueda otorgar perdón, pues aquel pertenece a Dios y al hombre, al pecador mismo. Todo depende de su arrepentimiento y por ello en el judaísmo son imposibles las ventas de las indulgencias o cosas por el estilo. El pueblo necesita, sin embargo, sus dirigentes. De todas maneras se necesitan dirigentes. El hecho de que yo me pueda comunicar con Dios directamente no infiere entonces que no deban haber dirigentes. Los dirigentes vienen siendo como los anteojos del pueblo, por medio de los cuales éste puede ver su camino. Los dirigentes del pueblo son siempre un reflejo del pueblo mismo. Si el dirigente es un dirigente recto, esto entonces es reflejo de un pueblo recto. Si el dirigente es un dirigente corrupto, esto es reflejo de un pueblo corrupto. Por eso entendemos el principio en la Biblia que se nos enseña que todo líder es puesto por Dios. ¿Por qué lo puso Dios? Quiere decir, Dios permitió que llegara este hombre al poder porque es el reflejo de la conciencia de este pueblo. Si este pueblo es un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo que quiere y ansía tener las cosas sin trabajar, un pueblo que quiere acceder a todos los privilegios sin ganárselos, pues tengan su líder que es el reflejo de ello. Entonces nosotros siempre queremos tener líderes al estilo de Suiza, de Suecia, de Noruega, de todos estos países, pero viviendo como un pueblo del tercer mundo, un pueblo que no quiere pagar impuestos, que viola las normas, que se pasa el semáforo, que si puede pasarle plata al policía se la pasa para evitarse el parte, que si puede robarse la luz se la roba, etcétera, etcétera. Ese es el pueblo en el cual nosotros vinimos y tenemos la obligación de habitar entre ellos y de ser faros y de ser luces para con toda esta gente. Por eso tenemos los principios de la Torah en nuestra vida. Entonces, a ese pueblo con ese nivel de conciencia, que era un nivel elevado, el nivel de conciencia cuando estaban en el desierto, Dios colocó como líder a Moshe. Y a los pocos que se rebelaron contra Moshe, como Coraj, Datán, Abirán y los 250 que murieron, debemos tener también claro que eran gente que se unió como un imán entre ellos porque tenían también ese espíritu de rebeldía. Coraj y su congregación se subieron a la cresta del populismo e intentan convencer al pueblo que todos son iguales. El argumento de decir todo el pueblo es igual. Ahora, esto encierra un error, es un error fundamental y craso. ¿Cuál es el error? El error fue que él llevó a igualar todos son santos con todos son iguales. Es decir, si todos somos iguales, todos son santos, pero la Torah no dice que todos son iguales, dice que todos son santos. Es que santos hay muchos, pero cada uno cumple su función. Decir que Exacto. todos son iguales, ese es el pequeño y gran error que comete Cora y que cometen las personas que plantean este tipo de cosas. No, todos no somos iguales. Todos podemos ser santos, pero todos no somos iguales. ¿Por qué no todos somos iguales? Es la siguiente pregunta. Moshe, nuestro maestro, le pide a Dios posteriormente al versículo 3, después de que él viene, les da la oportunidad que se arrepientan, etcétera, que haga una nueva creación, que abra la tierra y se los trague. Producto de esta afirmación de coraje, que todos son iguales. Todos, absolutamente todos en el pueblo están en un nivel superior y aún en santidad todos están al mismo nivel. Aparentemente ellos están defendiendo los derechos de todo el pueblo. Todos son santos. Utilizan este argumento para ganarse el apoyo del pueblo. Esto viene justamente como la reacción a lo que dijo anteriormente en el párrafo que nos habla de los tzitzit. Pues allí dice que si hacen los preceptos entonces y recién entonces serán santos. Todo el pueblo será santo, pero hay una condición. Será santo si
guardan los mandamientos de la Torá, Ah, hablando de los tzitzit. Entonces, el hecho de poner santidad desligado a la obediencia a la Torá trae problemas. Les digo, el planteamiento de Coraje era venderle la idea a la gente que todos ustedes son iguales, todos somos iguales. Eso vende mucho, pero en el fondo no es verdad. Fíjense en lo que ha parado la ideología de género. La ideología de género plantea que todos somos iguales. Esto no es verdad. En realidad, esto es una frase de las tantas que se sueltan y que la gente realmente lo da por hecho. Utópicamente, todos quisiéramos ser iguales. ¿Qué es lo que se debe buscar en la sociedad? Tener igualdad de derechos. Tener igualdad de derechos no es lo mismo que decir todos somos iguales. ¿Qué es tener igualdad de derechos? Que la mujer tenga derechos, derecho a acceder a cualquier cargo público, que la mujer tenga derecho delante de un juez, el mismo derecho que tiene un hombre, que la mujer tenga los mismos derechos en la sociedad. Eso es lo que se debe perseguir, la igualdad de derechos ante la ley. Lo que sabemos en la Torah es que todos tenemos igualdades, somos iguales ante la Torah y ante Dios, pero plantear que todos somos iguales es otra cosa muy diferente. Ese juego de palabras hace que se caiga en un error. La mujer no es igual al hombre, tanto psicológicamente como físicamente no es igual al hombre y cumple roles diferentes. El hombre cumple un rol en la sociedad, biológicamente cumple un rol diferente y la mujer cumple un rol diferente en la sociedad y biológicamente. No podemos entonces confundir la igualdad de derechos ante el Estado a hablar que todos somos iguales. Y no somos iguales además porque el desarrollo personal involucra el proceso de trabajo en el cambio personal y en la autosuperación. No es lo mismo una persona que se preparó toda la vida y estudió y trabajó y logró adquirir lo que tiene y adquirir el estatus y adquirir el lugar que tiene en la vida, a uno que le sangra la uña de tanto rascarse y no hizo nada. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el otro, uno hizo méritos y el otro hizo menos méritos o no hizo ningún mérito. Por lo tanto, el venderle a la gente, al pueblo, la idea de que usted es igual, el pobre es igual al rico, entonces si el rico tiene, toca quitarle al rico para darle al pobre, es una idea que va en contra de los principios de la Torá y por lo tanto en contra de Dios. El rico es rico, bien sea porque lo heredó o porque lo trabajó. Y gústeme a mí o no me guste, él tiene el dinero que tiene porque Dios permitió que lo llegara a tener. Cuando yo digo que es injusto que alguien tenga lo que tiene, estoy automáticamente diciendo que Dios hizo este mundo y esta organización social de una manera injusta. Punto uno que yo debo entender es que yo debo estar contento con mi parte. ¿Quién es el hombre rico? ¿Quién es el poderoso y quién es el fuerte? El rico es aquel que está contento con lo que tiene. Es feliz con lo que tiene. Eso lo estudiamos en el Pirkei Avot. ¿Y poderoso quién es? Poderoso y fuerte es aquel que tiene control sobre sus instintos. Y entonces, ¿quién no tiene, por ejemplo, bueno, la naturaleza del populismo es el llamado a las emociones más bajas de la persona. Las emociones más bajas que se alinean en cada persona para movilizarse en beneficio de quién, finalmente. El populista cae sobre la debilidad del corazón de la persona. ¿Cuál es la debilidad del corazón del populacho? Él ansía y quiere tener lo que tiene el otro. Todos quieren tener un apartamento en Los Rosales. Todos los que no tienen quieren tener unos ingresos mensuales sin habérselo ganado, sin merecerlo, poder ir a las mejores clínicas, ser atendido en lo mejor de lo mejor, ¿sí? Todos quieren tener. ¿Quién no quiere eso? Pues por supuesto todos, pero el populacho se lo cree
Y populacho estamos hablando de gente no pobre, sino estamos hablando de gente no preparada. No preparada porque no se han esforzado, ¿sí? Quieren tener lo que el otro tiene. Para ello viene el líder populista que le va a vender la idea de que tú no tienes lo que te mereces, no tienes lo que tiene el otro porque el otro te está robando. Y entonces está creando una idea de que hay una injusticia social y que este tiene porque le quita a usted. Vender este tipo de ideas, explotar esos sentimientos bajos dentro de las personas es algo supremamente fácil para un líder que quiere ganar adeptos y puede manipular a todas las masas con esas ideas porque las masas no tienen educación, en realidad, ni tienen conciencia moral. Por eso ustedes verán hoy en día que están invadiendo tierras. Es que nosotros nos merecemos esta tierra y nosotros, la tierra es para el que la trabaja, etcétera. Igual les van a dar la tierra y no la van a trabajar. Y entonces, por ello mismo me siento en el derecho de ir y de quitarle al otro que sí tiene y de recoger esa tierra para nosotros. ¿Por qué? Porque el problema está en que tienen torcido su forma de pensar y eso lo tienen dentro del corazón. Y entonces, finalmente, ¿por qué un líder explota esos deseos bajos de la gente? ¿Por qué lo hace? Para su propio bien. Coraj no luchaba para el bien de todos, Coraj luchaba y sublevó a la gente para él entronarse en el poder. Y una vez en el poder, no iba a ser el líder de la calidad de Moshe, sino un líder totalmente ególatra. Y ojo, el populismo no es de derecha ni es de izquierda, es populismo. Alguien puede llegar a tener una vida próspera en todos los sentidos solamente con el esfuerzo. Por eso es que cuando sube Josué al poder, el primer consejo que le dan a él es esfuérzate y sé valiente. No le dice ore mucho, rece mucho, nada en los principios de la Torah se logra sin esfuerzo. Cambiar nosotros las cosas de nuestra vida que no están bien, se logran es con mucho sudor, esfuerzo y lágrimas. Bien, y una vez nosotros entramos en el camino correcto, entender que ese es el camino que me correspondió y que debo superarme y que debo avanzar y crecer estando alegre y contento con lo que tengo y aún con mis defectos, quererme y querer el mundo y estar agradecido. Y en ese camino de trabajo iré creciendo e iré progresando, ¿sí? Entonces, vuelvo a resumir. ¿Qué persona que se halla en una situación económica inferior no sueña con igualar sus condiciones de la vida con las de un rico? ¿Y qué ciudadano no tenderá a ver en el extraño como alguien que pone en riesgo su estatus? Cuando llega alguien a una empresa, hay siempre recelo con el nuevo. ¿Pero por qué? Porque está detrás de todo ello el miedo de que me corra la banca, que me quite el estatus que tengo. Todos tienen derecho a los bienes, pero todos tienen derecho a los bienes si lo logran trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hace Moshe ante ellos? Moshe desea darle al pueblo una lección de auténtico liderazgo. El Moshe le pide a Dios que cree una nueva creación, que la tierra abra su boca y trague a los que argumentan que todos son consagrados, que todos son iguales. Lo que quiere decir Moshe que no vivimos en un mundo de estas características utópicas y que aunque esperáramos que no hubiera diferencias entre las personas, las hay y que la gente pueda entender que incluso aún podemos llegar a ser santos y que todos podemos vivir como santos, aún así incluso hay unos que tienen un nivel de santidad superior a otros y que ese nivel de santidad también depende de lo que Dios disponga para nuestras vidas. Entonces, él para dar ese ejemplo dice, los que no cuenten con el favor de Dios, que la tierra se abra y se los trague, cosa que terminó pasando en el desierto y murieron en ese detallito 250 y después vino la pandemia y murieron muchos más. ¿Y por qué murieron muchos más? Porque los 250 los que se habían revelado físicamente, pero los otros se quedaron calladitos, se quedaron expectantes a ver qué pasaba. Su actitud debió ser una actitud correcta, de decir, no, señor, no estamos de acuerdo, nosotros condenamos eso. Y ese es otro de los puntos. Cuando uno ve que están haciendo algo incorrecto, se queda callado. Y el quedarse callado es ser alcahueta de ese tipo de